sistema de defensa, alumnos, que se llama el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico está capacitado para poder defendernos ante una agresión tanto interna, por ejemplo, si ya el virus está dentro de nuestro cuerpo, entonces internamente va a defendernos, y también en forma externa, evitando de alguna forma de que el antígeno ingrese a nuestro cuerpo. Habíamos conceptualizado que no solamente el antígeno es, alumnos, los microorganismos patógenos, sino es toda sustancia extraña que puede ingresar a nuestro cuerpo para hacernos daño o para modificar nuestro sistema inmunológico, en caso de la vacuna, por ejemplo. Si bien es cierto, la vacuna se convierte en un antígeno, una sustancia extraña para nuestro cuerpo, pero ingresa para modificar nuestro sistema inmunológico para bien de nosotros. Modificar en el sentido de que ante la vacuna, nuestro cuerpo va a identificar a ese agente extraño, lo va a escanear, o sea, va a ver cómo está conformado, y como está atenuado, está dormidito, entonces lo va a escanear y va a replicar produciendo anticuerpos contra ese determinado virus, ¿no? Así actúan los microorganismos patógenos. Pero no solamente estamos hablando como antígeno en los microorganismos patógenos, también puede ser, por ejemplo, el friaje, las bajas temperaturas, o el golpe de calor, o sea, eh, sol bastante radiante, bastante fuerte, que va a dañar a nuestro cuerpo, o la exposición a algún agente químico, ¿no? Ahí están las intoxicaciones por sustancias químicas, por ejemplo, lejía, ácido muriático, están los insecticidas, los raticidas, incluso los mismos medicamentos se convierte en un agente agresor cuando por error o por intento se toma la persona por una sobredosis. Entonces, no solamente los microorganismos patógenos van a ser antígenos, o sea, sustancias diferentes a nuestro cuerpo, extrañas para nuestro cuerpo, sino también agentes físicos, químicos, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. Antes vamos a conceptualizar, vamos a recordar lo que es esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? El antígeno está conceptualizada como toda sustancia extraña que al introducirse en el organismo provoca una respuesta inmunológica. Inmediatamente nuestro sistema inmunológico lo va a identificar como extraño, lo va a escanear, va a ver de qué está hecho y va a emitir una respuesta. A esta respuesta se llama respuesta inmunológica. ¿Cómo responde? Produciendo anticuerpos. Comprende una serie de fenómenos que fabrican anticuerpos, porque eso es su función, el antígeno, como reacción, como respuesta, nuestro sistema inmunológico va a fabricar, va a producir anticuerpos o células que actúan por contacto o liberando compuestos en el sitio en el que se efectúe la reacción. Esta reacción se llama antígeno-anticuerpo. Ingresa el antígeno a nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico lo identifica como extraño y va a reaccionar. Esta respuesta inmunológica, ¿cómo responde? Produciendo anticuerpos. Entonces, si yo en el examen les digo cómo responde, cuál es la respuesta inmunológica ante el ingreso de un antígeno, entonces ustedes me van a contestar, fabrica o produce anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? ¿No? Es la sustancia que produce el organismo como respuesta a la introducción de un antígeno y reacciona contra él, ya sea un microorganismo patógeno, ya sea
efecto químico o físico, pero va a reaccionar nuestro cuerpo porque para ello está hecho, para que reaccione y nos defienda ante una agresión. En el ser humano hay 5 tipos de inmunoglobulinas, no se olviden. Las inmunoglobulinas son sustancias hechas en mayor parte de proteínas. Por eso es que es muy importante el consumo de proteínas en nuestra dieta, porque también directamente nuestro sistema inmunológico necesita de las proteínas en forma de cadenas de aminoácidos para que forme esto, las inmunoglobulinas. Y son 5 tipos. Inmunoglobulinas de tipo G, A, M, D, E. Cada una de estos alumnos va a estar diseñado para actuar sobre un antígeno específico, ¿no? Entonces, es como si nosotros tuviéramos unas fuerzas armadas y policiales, que cada uno de ellos, sabemos, la FAP tiene una función muy diferente, la Marina tiene una función muy diferente, la vía, el Ejército tiene una función muy diferente, y la Policía Nacional tiene una función muy diferente. Entonces, son nuestras armadas, fuerzas armadas y policiales que nos defienden contra un agresor, un delincuente, cuando se habla de agresión interna, y externa puede ser pues un conflicto de guerra contra otro país, ¿no? Entonces ellos están diseñados para salvarnos, para protegernos. Igual sucede en el sistema inmunológico. ¿Quiénes son las células que nos defienden? Los leucocitos, los glóbulos blancos. Y de esos leucocitos tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos. Y una de ellas son los linfocitos. Y de esos linfocitos los tipos de linfocitos, llamados inmunoglobulinas. Tenemos 5 tipos que nos van a ayudar. Uno tiene una función específica sobre un agente específico. Entonces acá nosotros tenemos el antígeno nuevamente, son todo aquel agente, ya sea interno o externo al organismo, que nos pueda causar daño. Desencadena la formación de anticuerpos, son causa de una respuesta inmunológica. No se olvide. La respuesta inmunológica es produciendo anticuerpos. Si no hay antígeno, nunca va a haber una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica se da cuando está presente el antígeno y como respuesta nuestro cuerpo produce anticuerpos. No se olviden. Y a esta reacción antígeno-anticuerpo se llama respuesta inmunológica. Y acá tenemos, desde el punto de vista molecular, cómo están formados, están hechos estas inmunoglobulinas. Su forma es así, ¿ven? La IgM, su forma es media estrellada, es mucho más grande. IgG es como especie de una Y, ¿no? IgA es una y una Y invertida, ¿no? IgE también tiene la forma de la Y, pero mucho más pequeña, y IgD también, ¿no? Cada una de estas inmunoglobulinas llamados anticuerpos van a tener una función muy específica en nuestro cuerpo. Entonces, hablando de los mecanismos de defensa de alumnos, para hacerles así un ejemplo práctico. Nuestro sistema inmunológico está diseñado para protegernos ante una agresión tanto externa, o sea, que viene de afuera y quiere introducirse en nuestro cuerpo. Un ejemplo claro es el virus del COVID, que pretende ingresar a nuestro cuerpo, pero nosotros no lo permitimos. Tenemos una barrera bastante fuerte, bastante sólida, que es la mascarilla. Y si es una mascarilla que cubra todo, selle todo, no le das oportunidad al virus de poder ingresar. Pero si vas a utilizar esa mascarilla de tela, que cada rato se te baja, se te sube, hay momentos que tu nariz está expuesta,
¿no? Entonces, le das opción al virus de que ingrese fácil a tu cuerpo, ¿no? Eso es, o sea, ahorita nosotros estamos poniendo barreras una tras otra. Cuanto más barreras le pongas al virus para que pueda, que quiera ingresar a tu cuerpo, no va a poder. Eso es la dificultad que nosotros tenemos que concientizar en la población. Hay que ponerle barreras al virus, porque sabemos que su contagio es vía aérea, ya se ha demostrado que su contagio es vía aérea. Cuando habla el paciente infectado, que puede ser asintomático, presenta síntomas, pero tiene el virus en su cuerpo, eh, eh, puede ser asintomático, es respiratorio, puede ingresar por la boca, puede ingresar por la nariz, e incluso se ha demostrado que también, de acuerdo al grado de virulencia, ya les he explicado lo que es virulencia, el virus puede ingresar por los ojos, ¿no? Pero la concentración de la carga viral tiene mucho que ver. Por ejemplo, en la calle la probabilidad que se ingrese a tus ojos es mínimo, pero yo que trabajo con pacientes COVID, hay mayor carga viral y la probabilidad que ingrese por mis ojos es mayor, porque ahí está más concentrado el virus en el ambiente, ¿no? Entonces, eso debemos nosotros saber. El virus trata de ingresar a tu cuerpo, pero tú le pones barreras. Barreras se llama barreras físicas. Barreras químicas, si nosotros, por ejemplo, tomamos algún medicamento para evitar, pero ahorita no hay un medicamento profiláctico contra el virus, sino todos lo tomaríamos. No, ahorita la barrera química no existe, solamente la barrera física, que es uso de la mascarilla. Y si te pones dos, como ahorita el gobierno ha determinado que es doble mascarilla, entonces ahí le estás dando doble protección a tus vías aéreas. 3, si a eso se suma el uso del facial, 3 mecanismos de defensa física. Y a esto el cuarto sería el lavado de manos. Y si estás en la calle, usar alcohol, gel o alcohol líquido. Entonces, la probabilidad que ingrese a tu cuerpo se reduce grandemente. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo barreras físicas, ¿no? Entonces, no estás permitiendo que el virus ingrese a tus vías aéreas. Entonces, cuando nosotros hablamos mecanismos de defensa, estos mecanismos de defensa, hay diferentes formas de que nuestro cuerpo reacciona primero. Estos mecanismos de defensa van a actuar primero y después ya cuando el virus o bacteria o algún agente físico o químico ingresa ya a nuestro cuerpo porque nosotros lo hemos permitido, entonces ahí se va a producir la respuesta inmunológica, antígeno, anticuerpo. Ingresa el antígeno, el virus del COVID, y nuestro cuerpo lo va a escanear, lo va a identificar, y como está vivo el virus, no es igual como las vacunas que me han puesto a mí, que están atenuados, están dormidos. Entonces, en esa modalidad, si ingresa el virus a mi cuerpo, entonces mi sistema inmunológico también va a tener ventaja, que lo va a identificar dormidito, lo va a escanear y le doy tiempo a mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico para poder producir anticuerpos. Pero imagínate que se ingresa a tu cuerpo, es un virus vivo y no es uno nomás, son 10,000, 15,000, dependiendo de la carga viral del paciente. Hay pacientes que tienen una carga viral bastante concentrada, fuerte, o puede ser una variante también, que es más agresiva todavía que el virus inicial, entonces te va a hacer daño. Tu sistema inmunológico, si está preparado, si está fuerte, porque no tienes anemia, no tienes desnutrición, no tienes una comorbilidad, entonces tu cuerpo, tu sistema de defensa se va a reaccionar haciendo esta producción, esta fabricación de anticuerpos, ¿no? Entonces ya rompió la primera barrera externa, que es los cilios nasales, que es la saliva, que también nosotros tenemos una buena barrera, pero atravesó esas barreras e ingresó a tus pulmones a hacerte daño, ¿no? Entonces,
Eso es, cuando nosotros hablamos de mecanismos de defensa, son diferentes vías que el organismo utiliza. ¿Para qué? Para que nos defienda. Y cuando ya se rompe esas vías, tanto físicas como químicas, entonces el virus ingresa ya a nuestro cuerpo y ahí recién nuestro sistema de defensa va a reaccionar produciendo anticuerpos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la nariz la vía, los mecanismos de defensa, ahorita les voy a explicar. La inmunidad, habíamos dicho que es el conjunto de mecanismos que nos defiende de agentes extraños, tanto microorganismos patógenos, agentes físicos, calor extremo, friajes, y agentes químicos, puede ser sobredosis de medicamento, intoxicación por alguna sustancia química, raticida, ácido muriático, lejía, o pesticida, algún agente químico, ¿no? Exposición a agentes potencialmente patógenos. Nuestro cuerpo se somete diariamente, pues puede someterse a una exposición por contacto. Por ejemplo, ¿no? Por contacto puede ser de que un niño accidentalmente se tome lejía, eso es por contacto. O tú accidentalmente tienes contacto con la lejía, con el ácido muriático, entonces te va a dañar. O de lo contrario hay un incendio y si las personas no salen rápido de ese incendio, van a inhalar el monóxido de carbono que produce el humo por la combustión, o sea, por lo que se está quemando las cosas, produce una combustión y como resultado da humareda, ¿no? Y si esa humareda es absorbido, es inhalado por las personas que están en ese momento, entonces a eso se llama por contacto directo, ¿no? Con el humo, con una sustancia química que nos vamos a quemar, o la intoxicación por medicamentos, esas son por contacto. Por contacto también, por ejemplo, una lesión muy frecuente en los bebitos, el dermatitis por contacto, por eso se llama dermatitis por contacto, o sea, cuando comúnmente llamado escaldadura, ¿no? Cuando los niños se escaldan, alumnos, se produce una quemadura. Vamos a diferenciar si es quemadura de primer grado, segundo, hasta segundo podría llegar ya con ampollas y lesiones, ruptura de la primera barrera de defensa que es la piel, ¿no? Entonces, es por contacto con una sustancia química, que es la orina y son las heces, son altamente irritantes porque tienen un pH muy, muy ácido. Entonces, esa dermatitis, eh, esa dermatitis es por contacto, así lo llaman por contacto, porque puedes por el pañal sucio, ¿no? El niño ya tiene escaldaduras, entonces esa es una quemadura. Entonces también vamos a tener por ingestión, intoxicación, tanto medicamentosa, intoxicación por alimentos también. Si la persona come un alimento contaminado, ¿no? Con algún agente patógeno que contiene la comida, entonces va a ingresar a su cuerpo. La primera barrera de defensa, por ejemplo, es las enzimas digestivas, que tienen un pH bajo, que va a eliminar los microorganismos patógenos que ha ingerido con los alimentos. Entonces, si este microorganismo patógeno con el alimento contaminado que ingresa al cuerpo es muy, muy severo, muy agresivo, muy virulento, entonces esta barrera de defensa que nosotros tenemos en el estómago, llamado flora bacteriana intestinal, no va a poder combatirlo porque es demasiado y es muy agresivo. Entonces, al no combatirlo, ¿qué hace? Entonces se infecta el organismo y produce la GECA, gastroenterocolitis aguda. La persona a los 2 días, porque
su periodo de incubación de las bacterias que ingresa por los alimentos contaminados de 2 días aproximadamente. O sea, hoy día comen, mañana, pasado mañana estás sintiéndote mal, te da diarrea, te da vómito, te da fiebre, estás con dolor abdominal muy, muy fuerte, entonces ya te enfermaste. ¿Por qué? Porque tu barrera de defensa, que es las enzimas digestivas intestinales, no te protegieron por la agresividad de la bacteria, ¿no? Y también porque quizá no es muy agresivo, sino tu sistema de defensa, eh, tu flora bacteriana intestinal quizá está muy debilitado. Se fortifica la flora bacteriana comiendo cosas nutritivas, porque eso también hay alimentos que mejoran nuestra flora bacteriana, sobre todo las vitaminas, que su fuente de ingesta son las verduras, las frutas. Si las personas no tienen costumbre de comer verduras, ensaladas, entonces se está privando de este grupo de las vitaminas que van a ayudar directamente a regenerar nuestra flora bacteriana intestinal. Y no solamente del intestino, en general de toda la flora bacteriana que nosotros tenemos. Tenemos en la boca nuestra flora bacteriana, ¿no? Se llama tialina, que es una sustancia que va a ayudar a degradar y hacer la primera digestión en la boca y hacer el bolo alimenticio, pero también va a eliminar los microorganismos que contengan en ese bolo alimenticio, porque los alimentos que nosotros consumimos, alumnos, no es estéril, es limpio, pero esa limpieza puede también filtrarse algún microorganismo. Entonces, la primera barrera de defensa que nosotros tenemos es en la boca. Si se trata de digestivo, del sistema digestivo en la boca. La segunda barrera de defensa es en el estómago, con la flora bacteriana intestinal, ¿no? Y también por inhalación, les había dicho, ¿no? Ingesta de humo, ¿no? Inhalación por humo contaminado, porque el humo producto de la combustión, o sea, de la quema de cualquier producto, se quema y va a emitir un humo, ¿no? Un humo, dependiendo de lo que se quema, el humo también se concentra, aumenta su densidad y, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que es altamente combustible eh, los productos que se están quemando, emite un humo negro, un humo bastante denso. Es diferente que se queme, por ejemplo, una fábrica de cosas de papel, por ejemplo, una fábrica de papel, que una fábrica de llantas y de sustancias químicas. Entonces va a explotar, vamos a ver en el cielo totalmente negro y espeso, ¿no? Es muy diferente. Entonces también la inhalación de sustancias tóxicas a través de los humos es bastante, bastante tóxico. No solamente de los humos, puede ser cualquier sustancia. Por ejemplo, si utilizas una sustancia, por ejemplo, una pintura en spray, ¿no? Y los niños, por casualidad, si no tienen cuidado los familiares, el niño puede, como le ha visto cómo se maneja pintando con pintura en spray, entonces el niño puede imitar y se inhala en un cuarto cerrado, inhala esa sustancia química que emite la pintura. Y no solamente la pintura, son todas las sustancias químicas. En su mayoría son volátiles, ¿no? Y todo eso, por eso es que las personas que tienen contacto con sustancias químicas tienen que protegerse poniendo una mascarilla para que no inhalen esos productos químicos y le pueda hacer daño. Tenemos, estos son los elementos formes que nos ayuda en nuestra defensa.
Tenemos nosotros tres elementos formes en la sangre, les había dicho, ¿no? Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, llamados también leucocitos, y las plaquetas. Son tres elementos que constituyen la sangre. Entonces, uno de ellos son los leucocitos, que son células que están elaborados, están hechos para defendernos de una agresión interna o externa, ¿no? Defensa del organismo. Acá vamos a ver los tipos de leucocitos. Leucocitos o llamados también glóbulos blancos, ¿no? Un tipo ¿por qué está clasificado en esos tipos? Es por la forma que poseen. Granulocitos porque tiene la forma de un grano, granulocitos. Dentro de esta forma de grano, llamado granulocitos, hay tres tipos. Los neutrófilos, ¿qué porcentaje tenemos nosotros en la sangre? Un 60 a 65% de neutrófilos de este tipo. Se clasifica por su forma. Tiene forma de grano y tiene, de esta forma, de los granulocitos hay tres tipos. Neutrófilos, que es el mayor porcentaje, porque los neutrófilos son unos leucocitos preparados para combatir infecciones, ¿no? Infecciones en general. Entonces, nuestro organismo está expuesto a diversas infecciones, ya sea por bacteria, por virus, por parásito, por hongos. Y estos neutrófilos tienen la función de fagocitar. ¿Qué quiere decir fagocitar en términos así comunes? Se los come al microorganismo patógeno. Eso se llama fagocitar. Y la función es de fagocitosis, o sea, de destrucción, se lo comen, literalmente se lo comen. Identifican a la bacteria, ¡plac!, se lo come, abre su boca, ¡plac!, se lo come, ¿no? A esa función se llama fagocitar, fagocitosis. Y como estos neutrófilos nos defienden contra cualquier tipo de infección, por eso es en mayor porcentaje está en nuestra sangre. El otro tipo de granulocitos, llamado eosinófilos, hay entre 1 a 3%, ¿no? En menor cantidad, y su función básicamente funciona sobre los parásitos y las alergias. Sabemos nosotros que hay muchas personas que tienen alergia, que no es infecciosa. Una alergia no es una enfermedad infecciosa. Una alergia es por la misma sustancia que produce exposición, hace que su organismo no lo identifique y reaccione en forma negativa. Por ejemplo, ¿no? Sobre todo sucede puede ser que sea alérgico a la albúmina del huevo. La albúmina es la parte blanca, o sea, la clara. Hay muchas personas que tienen alergia a la albúmina del huevo, entonces no deben comer huevo. Solamente pueden comer la yema, pero no la clara, porque en la clara está concentrado la albúmina, que es proteínas. Le falta una proteína en su organismo que le hace que no puede metabolizar la proteína del huevo, entonces produce una alergia, una reacción anafiláctica extrema. Si a otro niño tú le das huevo, lo tolera bien, la mayoría lo toleramos bien, pero esa persona es alérgica a la albúmina, o sea, a la clara del huevo, a la clara que contiene la albúmina llamada proteínas. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, tienen alergia a las pelusas, ¿no? Por eso dicen, no deben utilizar materiales que se concentren más las pelusas, como son los juguetes de peluches, que no usen mantas que salgan su pelo fácilmente, esa lana. Entonces tienen que privarse. Hay personas que son alérgicas al polen, por ejemplo, de las flores, o al azúcar, a la lactosa, por ejemplo, que es el azúcar simple de la leche.
Entonces hay diferentes tipos de alergia o también puede ser alérgico al pescado y a los mariscos. Entonces, ¿cómo se identifica? Por la exposición de este agente alergénico. Se expone la persona, no tiene, su organismo no tiene capacidad para poder metabolizarlo en forma natural, lo identifica como un extraño al componente de este alimento, lo identifica como extraño, no produce anticuerpos como agresión a esta sustancia, ¿no? Entonces, eso es una cuestión ya genética, ¿no? Las alergias son genéticas, son transmisiones genéticas de padre a hijos, pero por lo general nadie pues es alergia a así por así, no hemos desarrollado alergia, a no ser que hemos traído los genes defectuosos de nuestros papás, pero nadie, si no tiene ese gen defectuoso, nadie hace alergia por nada. Todos olemos las flores sin problemas, utilizamos peluche y no tenemos esta alergia de estornudar y todo, rinorrea, todo lo que es el proceso alérgico no infeccioso. Las alergias hay que saber identificar y separarlo de un síntoma infeccioso, ¿no? No son infecciosos. Licenciada, Sí, dice una pregunta. En el caso de alergia a la humedad, claro. tiene también porque usted estaba hablando sobre las alergias en el momento de la alimentación, pero si es en otro caso alergia a la humedad, porque si es en el caso de mi hijito, que todas las mañanas se levanta así muy agripado, cada rato estornuda. Mm. Y no agarra fiebre ni nada, entonces bueno, no tanto que le voy a dar un paracetamol, no, sino que me preocupa que cada rato estornuda. Y yo entonces me imagino que debe ser por la humedad, por la zona que estoy viviendo. Entonces, como yo estoy casi como para los pantanos de Villa, un Ujú, poquito más arriba, un poquito más de Delicias, de Villa, ujú. un poquito más arriba. Entonces, en esta zona sí se siente la humedad y el frío. Y entonces no sé si tendrá que ver por eso la alergia de mi pequeño. Mira, ve, cuando nosotros hablamos, en sí no hay alergia a la humedad. Lo que hay alergia es, los pacientes pueden desarrollar, por ejemplo, asma por exceso de humedad ambiental. Nosotros sabemos que estando en Lima, el porcentaje concentrado de humedad ambiental es altísimo por estar cerca al mar. En invierno, por ejemplo, llegamos hasta 75-80% de humedad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se saca esto? Que el 80% del aire que respiramos contiene agua, ¿no? Entonces, eso es, del 100% que nosotros respiramos, el 80% es agua y el 20% es aire. Entonces la concentración de humedad es bastante alta. Lo que uno tiene que hacer es adaptar su cuerpo, sobre todo su sistema respiratorio, a la exposición a la excesiva humedad. Y esa adaptación es progresiva, no es de un día para otro. Entonces, muchas personas que vienen, por ejemplo, de la sierra, que es altamente seco, en la sierra el aire es seco. A más cercanía que tengas al mar, va aumentando, va incrementando la humedad. Por el mismo ciclo del agua, el mismo ciclo del agua. Nosotros estamos a nivel del mar, entonces la humedad, sobre todo cuando bajan las temperaturas, ahora en junio estamos entrando en invierno, entonces lo que tienes que hacer es prepararle a tu hijo para que su sistema respiratorio pueda adaptarse a este clima tan bajo. ¿Qué edad tiene tu hijito? Tiene 4 años. 4 años, y todos los años así, estornuda porque en invierno no creo que haga eso, porque perdón, en verano, porque hace tanto calor que la humedad En es menor. verano.
No, en verano no hace eso. El año pasado sí, en invierno siempre le da como una alergia de estar estornudando. Y eso tendría que ver con la genética, porque en ese caso mi padre, él sufre de asma Claro que anteriormente. sí, sí, el asma es una enfermedad de las vías respiratorias bajas que es hereditario. El asma no es una infección. Cuando una persona le diagnostican que es asmático, no es una infección, es una condición del sistema respiratorio de poder, sobre todo, responder inadecuadamente ante un antígeno. Y en este caso el antígeno es la humedad. La excesiva humedad, la concentración de agua que hay en el ambiente, nosotros lo inspiramos y nuestro sistema respiratorio tiene que tener la capacidad para poder responder y adaptarse a esa cantidad de humedad, ¿no? Eso es hereditario, claro que sí. No, la alergia no es una enfermedad, es una condición, sino que hay que buscar la causa que provoca la alergia. Mira, yo te Sí, voy a licenciada. recomendar, sí, yo te voy a recomendar cuando yo anteriormente, bueno, te hablo hace 15 años que me vine a vivir a Chorrillos, primero a Chorrillos, porque yo vivía en Los Olivos hace 15 años. Y cuando yo me mudé acá a Chorrillos, en la avenida Huaylas, que está cerca al mar, más que Los Olivos al mar está más distante. Entonces la humedad, cuanto más te acercas al mar, la humedad aumenta. Entonces cuando nosotros nos vinimos, comenzó así igual que tu hijito, mi hijito lo trajimos a mi segundo hijo de 6 meses de edad. 6 mesecitos y comenzó igualito a estornudar, a tener problemas respiratorios, una faringitis, resfriado común muy frecuente. Entonces, pero yo lo trataba, como es un resfriado común, lo trataba en casa y se pasaba. Hasta que después de ahí, ya cuando tuvo 2 años, 3 años, tuvo una crisis bastante fuerte, así, una crisis asmática, ¿no? Se le cerró sus bronquios, no podía respirar, entonces eso sí me preocupó y le llevé a Revaliate. Entonces, por emergencia al Revaliate, le nebulizaron, le inhalaron y luego de eso nos dieron para seguir con las inhalaciones con salbutamol en casa, ¿no? Eso fue su cuadro. Y el pediatra me preguntó dónde vivía, le dije en Chorrillos, que recién nos hemos mudado, y me dio la explicación, pues, ¿no? Está haciendo sus principios de asma, entonces su hijo siempre va a usar inhalador, me dijo, cuando presenta esta crisis como la que acaba de percibir usted y fue motivo de traerlo al hospital, le va a poner sus inhaladores. Entonces nos dio y ya nos dijo que mi hijo es asmático, ¿no? Siempre va a usar, en su crisis usa sus inhaladores, me dijo. Entonces de ahí, conversando con mi esposo, me dice, ¿qué inhaladores? Nada, esos son corticoides. Corticoides crea dependencia a los corticoides y el efecto secundario son mayores que la función de los corticoides. Entonces, viendo una revista y mi esposo me dice, Jessy, mira, ve esta máquina, decía deshumidificador, y estábamos viendo la revista de Iraoka. Entonces me dice, deshumidificador, ¿qué hace? Entonces ahí decía, pues no, bueno, para pacientes con asma, problemas respiraciones crónicas, ¿no? Deshumidificador, te crea el ambiente seco y todo eso, ¿no? Entonces yo le dije, no tenemos nada que perder, vamos a verlo y todo, y el vendedor nos explicó que hay un depósito donde lo que hace la máquina, esa maquinita, es como un ventilador. Hasta ahorita lo tengo, pero ya no lo uso. Y es como esos concentradores de oxígeno que ahorita están vendiéndolo, que son portátiles. ¿Qué hace esos concentradores de oxígenos? Jala del medio ambiente.
jala el oxígeno, lo concentra y eso es lo que pasa por un tubito hacia el paciente, cuando es concentradora de oxígeno. ¿De dónde le jala el oxígeno? Del medio ambiente. Pues las personas que tienen ese concentrador de oxígeno tienen que tener ventilado su casa, porque si no les deja ya sin aire a ellos. O sea, tiene que tener bastante ventilación para que de afuera entre el aire, el oxígeno y esa concentradora lo capte y luego de esto por un humidificador y, pasa al paciente y el paciente lo respira, ¿no? Tan igual es la función de este deshumidificador. Entonces lo compramos, mi hijito estaba en su habitación, lo prendimos el aparato, lo enchufamos, todo lo prendimos, y nosotros un poco incrédulos decíamos, ¿cuándo se llenará esta capacidad? Porque era una bolita que subía cuando el nivel del agua se llenaba, automáticamente se apagaba. Entonces, y sonaba una alarma que ya estaba lleno el reservorio de agua. Entonces, más o menos creo que concentra, tiene capacidad 750 mililitros, creo. Entonces nosotros incrédulos, yo le digo a mi esposo, uy, ¿cuándo se llenará este depósito lleno y nos avisará que ya para botarlo? Entonces lo enchufamos, lo prendimos y todo, y mi hijito se quedó ahí dentro de la habitación, lo cerramos todo, la ventana, la puerta, todo. Y luego de eso comenzamos a los 5 o 10 minutos, comenzó tac, 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 a caer las gotas de agua. ¿Qué? Dije yo. Entonces me acerco y en efecto estaba tac, 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 cayendo el agua. Entonces cuando ya después de 1 hora o 2 horas, uy, mi hijito durmió esa noche perfecto, pues se despertaba porque sentía ahogo. Durmió tranquilo, durmió, y cuando yo entré a su habitación se sentía caliente, un ambiente muy diferente que los otros ambientes de mi casa. Entonces esa noche mi hijito durmió tranquilito. Todas las noches hacíamos eso cuando dormía. Y bendito asma, se desapareció el asma. Hasta ahorita que tiene 15 años. Nada, nunca más, ni usó inhaladores y nada. Y también nosotros, pues, como una medida preventiva, y eso va para todo el salón, la vitamina C, alumnos en su dieta. Ahora, nosotros en Lima, que vivimos cerca al mar, tenemos una gran concentración de humedad ambiental. Llega al 75-80% de agua. O sea, somos como un pescadito, que del 100% de aire que inspiramos, que es el FIO2, el 80% es agua, o sea, es aire con agua. Entonces, nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio tiene que adaptarse a ese tipo de función, que tiene que funcionar con la cantidad de agua, ¿no? Inspira en el aire, pero concentrado con moléculas de agua, Miss, ¿no? usted tiene mucha razón en eso porque lo que pasó a mi papá es que cuando él estaba viviendo el tiempo acá en Perú, porque ahorita él se encuentra en otro país, Ajá. él estaba acá, era asmático y después cuando se fue al país, de Argentina, me dijo que el asma se le desapareció. Ujú. Y entonces me dijo, me dijo, hija, creo que es por el clima también, que acá es un clima seco y allá en donde estamos viviendo era un clima húmedo. Y Ajá. entonces ahorita yo estoy tranquilo, ya no me ahogo como antes que en Perú sí se ahogaba y todo eso. Entonces Ujú. me imagino que, como usted dijo, tiene que ver mucho con el tema de acá de la humedad en Lima, Claro ¿no? que sí, 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 sí. Por eso ahora, por ejemplo, se maneja diferente a los niños con asma, por ejemplo. Hace como 10 años o 15 años, los niños o las personas que le diagnosticaban por primera vez asma, ¿qué le decía el médico? Le decía, señora, tiene que cambiar de ambiente, tiene que ir a un lugar seco. Y lo más cercano a un lugar seco acá en Lima es Chosica. Chosica ya es ceja de sierra de Lima.
Entonces en Chosica hay menos humedad, el clima es más seco, entonces siempre mandaban a los pacientes los fines de semana a Chosica, los pacientes que tenían asma. Estaban el fin de semana, sábado y domingo en Chosica, después regresaban y nuevamente el mismo cuadro respiratorio. Entonces no era la solución, era un paliativo. Entonces, luego de eso, incluso lo otro es que ya el niño era diagnosticado como con asma, ya cero ejercicio, porque el ejercicio como le demanda más captación de oxígeno y sus pulmones no pueden suplir esa necesidad de hiperventilación, porque cuando nosotros estamos y estamos hiperventilando, necesitamos más cantidad de oxígeno, por eso respiramos hasta con la boca, por eso jadeamos, abrimos la boca para respirar cuando nosotros estamos cansados. Entonces le sometes a tu sistema respiratorio de captar más oxígeno, no por la nariz, sino también por la boca, las dos vías estás hiperventilando. Entonces, y eso no era adecuado para los asmáticos, porque peor se desencadena su cuadro asmático, ¿no? Entonces, cero ejercicios y los fines de semana Chosica. Y ya, si eso no resulta, el asmático tenía que tener su inhalador. Cada vez que su crisis, ya se hacía sus puffs directamente en la boca y ya como que calmaba. Eso era su vida de los asmáticos, cero. En el colegio lo exoneraban de educación física, cero ejercicios. Entonces era un asmático por los corticoides que se inhalaba por mucho tiempo. Su efecto secundario, síndrome de Cushing, era un niño bajo porque altera su crecimiento, el corticoide, era un niño delgado, era un prototipo de niño con asma. Tú lo verías, es un niño asmático, pequeño, delgado, cachetón, porque no es la delgadez no engordaba, sino se inflaba por los corticoides que utilizaba. Ese es el síndrome de Cushing. Es como si se hinchara su cuerpo. No es gordura, sino es por el corticoide. Y pausado, porque no hacía ejercicio, nada. Eso era su vida del asmático. Pero ahora no, ahora ha cambiado bastante a 360 grados en tratamiento para el asma. Lejos de decirle no hagas ejercicio, más bien al contrario, que haga ejercicio, que prepare a ese sistema respiratorio de los agentes agresivos. ¿Cuál es el agente agresivo? Exceso de humedad en tiempos de invierno. Entonces, antes que llegue el invierno, en verano, primavera, verano, el niño tiene que hacer ejercicio, deporte, sobre todo el deporte completo, que es la natación. Entonces, la mamá que tiene un asmático tiene que preparar ese cuerpo. En primavera, que ya hay sol, primavera, verano, que haga bastante natación y su alimentación, rico en vitamina C, porque la vitamina C es una vitamina que ayuda al sistema de defensa a funcionar mejor. Entonces, más bien lejos de que el niño se vaya a Chosica cuando ya hay su crisis de asma, lejos de combinarle el uso de inhaladores, tiene que hacer eso, el deporte, preparar a su sistema respiratorio para poder enfrentarse ante una agresividad que es la humedad excesiva, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Entonces, ya sigue viviendo el asmático en la capital, en Lima, ya no tiene necesidad de ir a Chosica y hace natación, ya lo ha hecho el deporte como parte de su vida, ya no usa inhaladores. Y en algún momento de que ya la crisis es fuerte, pero le da muy, muy espaciado, ya no le da seguido, cada semana en el hospital de emergencia por una crisis asmática, no, se hace mucho más espaciado y el niño casi, como el niño va creciendo, su capacidad de funcionamiento pulmonar también cambia y se le va el asma. La primera infancia lo padece, lo prepara bien la mamá, la primera infancia es hasta los 5 años.
La segunda infancia ya tiene más espaciado su crisis, y ya cuando es puber, el estirón puberal y todo, hay mayor expansión torácica y todo, y es un niño que el asma se fue con su niñez, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta ahora de manejar, nada de los fines de semana, nada de uso de inhalador en su mochila, pobrecito el niño, llevaba su inhalador en la mochila, un niño asmático, y cada vez se le está haciendo su crisis asmática muy espaciado. En el año tiene 2 o quizá 3 en el año, de lo que tenía cada fin de semana o cada 15 días, ya el hospital era ya su segunda casa, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el concepto y sobre todo la terapia contra el asma. Entonces, eso fue mi historia. Ahorita lo sigo teniendo, el deshumidificador ya no lo uso. Y luego de eso ya pues no era necesario, ya cuando ya me mudé a Surco, y estoy lejos de la playa, pero ya mis hijos ya se adaptaron a este clima húmedo de Lima. Pero es así, o sea, las alergias no son enfermedades, porque las enfermedades lo produce un agente patógeno. La alergia es una condición hereditaria, sí, es un gen defectuoso, pero cuando tienes ese gen defectuoso, para evitar que desarrolle en tu familia, en tu generación, tienen que prevenir, igual que todas las enfermedades genéticas. Si tienes en tu familia un diabético, entonces tienes que cuidarte más porque tienes mayor exposición a la población en general de desarrollar diabetes por tu gen defectuoso, ¿no? Entonces, eso tenemos que saberlo nosotros. Entonces, este tipo de leucocitos, de tipo granulocitos, pero los eosinófilos en nuestra circulación sanguínea, linfática, perdón, hay de 1 a 3%. Su función es actúa contra una invasión por parásitos o por cualquier tipo de alergia. Cuando nos sacan sangre, por ejemplo, o le sacan sangre al paciente y ven que sus eosinófilos están altos porque este es el rango. Siempre, alumnos, desde ahora les quiero decir que en salud nosotros manejamos rangos de valores normales. ¿Qué quiere decir rango? Es entre estas dos, el mínimo y el máximo. Ese es un rango. Por ejemplo, en medicamentos también el médico, ¿cómo saca la dosis paciente? Saca la industria farmacéutica le dice, por ejemplo, no, la ceftriaxona vas a utilizar en pacientes pediátricos entre 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso en 24 horas. Le pone un mínimo y un máximo. Entonces el médico dice, es una infección fuerte, uso el máximo. No puede utilizar más del máximo que le está diciendo la industria que lo ha fabricado, porque si no llevaríamos a una sobredosificación. No, en salud no existe esa lógica que decir si a mí me corresponde por mi edad, por mi peso, sobre todo por el peso. Los medicamentos se regula por el peso del paciente. Por mi peso me corresponde 500 miligramos de paracetamol, que es una tableta, y tengo fiebre de 38,5. Entonces, para que me haga bien, mejor me tomo 2, que sería 500 miligramos más 500 miligramos, hago 1 gramo. Miligramos, dos tabletas de 500, 1000 miligramos, que equivale a 1 gramo, y me estoy intoxicando. No es que me va a hacer bien y me va a cortar rápido la fiebre, no, porque mi dosis ya lo superé de acuerdo a mi peso. Entonces ahí me estoy intoxicando, me estoy sobredosificando. Entonces, en salud todo es un rango, alumnos. Desde ahora tienen que saber eso, porque todas las clases, todos los cursos que ustedes van a llevar a lo largo de su carrera, siempre nosotros utilizamos en salud rangos. Entonces no podemos nosotros sobrelimitarnos, ni bajar del mínimo, ni sobrepasar del máximo, porque son alteraciones. Entonces en eosinófilos hay de 1 a 3%.
Un paciente, por ejemplo, que tiene una alergia a la pelusa del gato, por ejemplo, ¿no? Alergia a los mariscos, al pescado, alergia al polen, a la albúmina del huevo, pero no saben todavía que son alérgicos hacia ese determinado producto. Por eso el médico le dice, señora, más o menos haga memoria qué ha comido, a qué se ha expuesto tu hijo para sacar qué cosa, a qué tiene alergia, para evitar. Si tiene alergia y determina, ¿no? Doctor, le di huevo, mi hijito no comía huevo, ¿no? Le dio huevo y le desencadenó ese cuadro. Entonces, siempre el médico le pregunta, ¿algún alimento o algo que ha hecho por primera vez? No, huevo, no, siempre le doy huevo y no ha hecho esto, entonces no es el huevo. Entonces va buscando la razón relacionado a ese producto nuevo que le ha desencadenado una alergia, ¿no? La alergia no solamente es rinorrea, es estornudo, si es la vía respiratoria. Si es sistémico, por ejemplo, se comió un huevo y hizo metabolismo, la albúmina, y es alérgico a la albúmina porque no hay un receptor, una enzima digestiva que degrada la albúmina del huevo y va a responder negativamente su cuerpo enronchándose, ¿no? Un rash cutáneo, un enrojecimiento, una rubicundez del niño está intoxicado. Entonces ahí lo llevan de emergencia porque esa intoxicación quiere decir, alumnos, que se ha inflamado las células. Y lo más terrible es que se inflame las células de la tráquea y al momento de inflamar se hincha y cierra la luz bronquial. Y el paciente tiene desesperación por respirar porque hay una inflamación a nivel de vía aérea alta que le impide respirar y esa desesperación por hacerlo, ¿no? Tienen que llevarla al hospital para que le ayuden con oxígeno suplementario y aparte de que sea enronchado, está toditito, rubicundo y enrojecido, ¿no? Enronchado. Entonces le tenemos que poner medicamentos que contrarreste esa alergia y después el pediatra busca, habla con la mamá, señora, a ver, recuerde qué es lo último nuevo que ha hecho con el niño en cuanto a su alimentación, en cuanto a lo que tiene en su casa, para que más o menos identifiquen cuál es el agente alergénico que le ha producido semejante cuadro, ¿no? Y también en los basófilos, que es otro tipo de granulocitos, hay en la circulación debe haber menor de 1%. Esto sí está relacionado directamente con la inflamación. Su función es inflamatoria. O sea, cuando hay un daño a nivel de nuestras células, esas células van a pedir auxilio, produciendo una inflamación de las mismas, ¿no? Por ejemplo, si tú te golpeas con algo contundente, vas a sentir todos los síntomas de una inflamación, dolor por el contacto, por el daño de tu tejido, de tu célula, inflamación en esa zona advirtiendo, porque la inflamación es una forma de que las células están pidiendo auxilio. Tú ves que te duele, localizas el dolor, por ejemplo, te golpeaste la pierna, entonces va a haber dolor, inflamación, se te va a hinchar, rubor, va a haber ruptura de vasos sanguíneos en esa zona, va a haber mayor vascularización que va a poner la zona más enrojecida y esos son los síntomas de la inflamación. ¿Por qué? Porque este basófilo se ha encargado de hacer todos esos efectos de la inflamación. Entonces la inflamación es una forma de protección también de las células para advertirnos a nosotros, localizar el dolor y después de ahí utilizar un antiinflamatorio que pueda reducir esa inflamación de nuestras células, ¿no? Y ese menos del 1%. En el examen de laboratorio, sobre todo esto sale en el hemograma completo. Hay un examen que se llama hemograma completo, va a salir los 3 componentes de la sangre y como los leucocitos, hay variedad de leucocitos, también te va a salir todos los leucocitos. Entonces, si sabemos que sus valores normales
de los eosinófilos, por ejemplo, es entre 1 y 3% y está con 8%. ¿Qué podemos nosotros deducir? De que puede tratarse de una infección por parásitos o puede ser una alergia. Y si esto es, su valor normal es menos de 1%, debe haber, pero esto se eleva a 5%, un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ese es un mecanismo de respuesta del organismo. Tiene que producir más cantidad para que pueda hacer todos estos efectos de la inflamación. Hinchazón, dolor y rubicondez. Entonces los basófilos se producen en mayor cantidad, superan al 1% en la circulación para que hagan esa función, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando hay los neutrófilos, por ejemplo, cuando están mayor de 65, cuanto más estén, hay mayor infección. La infección es mucho más severa. Por ejemplo, no es igual que 65 y tiene 68%, ¿no? 3% más, hay una pequeña infección. Hay que buscar, hay otro examen que se llama cultivo, hemocultivo. En el hemocultivo si sale qué agente específico está infectando al paciente. Una cosa es hemograma completo, que te dan todos los parámetros de tus glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Te dicen en qué porcentaje, si está elevado y el médico quiere saber si la infección es por bacteria, por virus, por parásito, por hongos, entonces tiene que hacer un hemocultivo. O sea, de la misma sangre saca un poquito el laboratorio y lo cultiva. Hemo es sangre, cultivo. Cultivar quiere decir que le echa unos reactivos a esa muestra de sangre, le echa unos reactivos y luego lo deja 72 horas cultivar, 3 días. Entonces va viendo día a día cómo está incrementando. Si se incrementan las bacterias, entonces es infección bacteriana. Entonces el resultado después de 72 horas dice incluso las bacterias, qué tipo de bacterias, porque también las bacterias son una variedad de bacterias. Entonces esos exámenes de laboratorio, por eso se llama exámenes auxiliares, auxilia, o exámenes complementarios. Complementa el diagnóstico inicial del médico, porque el médico saca por sus signos y síntomas, dice probablemente la semiología en salud nos enseña eso. El curso de semiología es saber los signos y síntomas de cada enfermedad. Sé que la enfermedad de la tuberculosis, los signos y síntomas específicos, ¿no? Tos más de 2 semanas, que te da tos seca o tos productiva, fiebre, inapetencia. Entonces, todo eso conforma un cuadro clínico. Entonces, si presenta eso el paciente, el médico sospecha, puede ser tuberculosis. Lo confirma cuando le pregunta si hay algún paciente en su casa que ha tenido tuberculosis. Le dice, sí, mi hermano está con tratamiento. Puede ser que el hermano le haya contagiado porque él es un contacto. Pero cuando se identifica a un paciente con tuberculosis, le dan profiláctico a todos los contactos. Contacto es las personas que viven con el paciente. Quizá él no lo ha tomado, el medicamento. La isoniazida es un medicamento de los 4 de tratamiento anti-TB. La isoniazida lo utilizamos nosotros para tratamiento profiláctico. Profiláctico quiere decir prevenirnos de que no le dé al resto de la familia, ¿no? Quizá esta persona no lo ha tomado y ya se contagió, ¿no? Entonces, eso es. Y imagínense, esa persona, los neutrófilos están en 110, 120, 150. Entonces, eso nos da a entender el grado de agresividad del agente patógeno. Porque no es igual, ¿cuál es más infeccioso, más grave? ¿El que tiene neutrófilos 70 o el que tiene 120? Cuanto más tiene, ¿qué quiere decir?
más se ha replicado los neutrófilos con la finalidad de atacar al agente agresor. Eso es lo que hacen. Entonces, los neutrófilos están en este porcentaje en la circulación, de 60 a 65%. Del 100% hay más neutrófilos en la circulación. Entonces, cuando hay un agente agresivo, ingresa la bacteria, por ejemplo, de la TB, ingresa al cuerpo y identifica su sistema de defensa, su sistema inmunológico, identifica al bacilo de Koch y como respuesta va a producir anticuerpos. Y los neutrófilos también se van a multiplicar. Entonces, los neutrófilos están encargados de fagocitar, pero necesitan mayor cantidad para eliminarlo más rápido. Entonces, nuestro organismo comienza a producir más neutrófilos. Y este porcentaje mayor se evidencia en un examen. Cuando vemos 120% de neutrófilos, uy, está con una infección fuerte. Si vemos acá 68, tiene infección, pero no mucho, porque el máximo es 65% y tiene 68. En el otro examen tiene 120% de neutrófilos, o sea, cuanto más agresivo sea el agente patógeno, que es que va a hacer daño, mayor cantidad se produce de estos elementos formes que nos protegen contra cualquier tipo de agresión, ¿no? Cuando la inflamación, por ejemplo, es lo normal es menor de 1% de basófilos, ¿no? Cuando la inflamación es bastante fuerte, entonces esto menos 1% es lo normal, tiene 3, 4%, ¿no? Porque tiene que estar menor de 1%. Que si es 0.8 está normal, hasta 1% es lo normal, pero mayor de 1% ya es una inflamación bastante fuerte. Y hay otro tipo de leucocitos, por su forma se llama agranulocitos, o sea, no son gránulos, tienen otra forma diferente. Acá están dentro de esos tipos de agranulocitos, tenemos los monocitos, un 2 a 10%, también tienen una función que son macrófagos, y los linfocitos. Acá está, los linfocitos forman parte de nuestro sistema de defensa, de 20 a 40%. Producen una inmunidad específica. Ingresa una bacteria bacteria que produce la tuberculosis, bacilo de Koch, inmediatamente los leucocitos que están preparados van a atacar al bacilo de Koch y eso está entre 20 y 40%, es mucho más específico, es una inmunidad específica, o sea, ataca al virus o a la bacteria o al hongo que ha invadido. Y acá tenemos nosotros, miren las formas, ¿no? Si esto lo han sacado de una lámina de un dosaje de sangre, y lo han puesto en una lámina y lo han llevado al laboratorio. Y con el microscopio han identificado y por eso los microbiólogos le han dado su nombre, ¿no? Por ejemplo, mira, los leucocitos, que son glóbulos blancos, tienen diferente forma, ¿no? Algunos son agranulocitos y otros son granulocitos, ¿no? Los neutrófilos, por ejemplo, son granulocitos, como granos están ahí. Y esto de acá es el agente patógeno. Mira, ingresa, lo identifican al agente patógeno, ingresa, destruyen su estructura molecular y se lo comen. Y lo fagocitan. Miren, lo fagocitan, o sea, se lo comen. Eosinófilos también son como granos, miren, igualito. Agarran, identifican al agente agresor, millones se ponen encima de ellos y se lo comen. Literalmente la fagocitosis quiere decir comérselo al agente agresor, lo destruyen. Y los basófilos también, en forma de gránulos.
Acá el tipo de los agranulocitos. ¿Por qué agranulocitos? Porque tienen diferentes tamaños y no necesariamente son como granos. Ahí están los linfocitos y los monocitos. Así se ven en las láminas en el microscopio, estas células que forman parte de nuestro sistema de defensa. Y acá todo esto tiene un inicio, un principio, de dónde se forma, ¿no? La formación de la sangre se llama el fenómeno de la hematopoiesis. Hemato es sangre, poiesis es inicio, formación de la sangre, ¿no? Acá nosotros tenemos la célula madre, todos tenemos nosotros las células madre hematopoyéticas. ¿Y dónde se forman la sangre, chicos? En la médula, en las médulas. ¿Y dónde están las médulas? Dentro de los huesos grandes. Por ejemplo, la médula espinal, todo lo que es la columna, son huesos que tienen en su interior, pasa la médula espinal porque es la espina dorsal. Ahí es la cantidad de células madre que hay, ¿no? Ahí se forman la sangre, en la médula. Después, ¿dónde más? En el hueso largo de la pierna, en el fémur. En el fémur también es un hueso grande, largo, y si nosotros lo abrimos en forma longitudinal, vamos a encontrar ahí la médula. Y en esa médula es que se produce, todos los días se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. O sea, se produce la sangre. Y dentro de la sangre hay estos tres componentes fuertes, ¿no? Entonces, si es que tú donas, por ejemplo, sangre, y también hay que educar a la población piensa, no quiero donar porque me voy a quedar con menos sangre. Nosotros tenemos un volumen de manejo de 6 a 8 litros de sangre. Y esos 8 litros, alumnos, también igual, estos componentes de la sangre, que son las células, los leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, son células. Y como todas las células de nuestro cuerpo, diferentes tipos de células que nosotros tenemos, tienen también su ciclo de vida. No es que nosotros nacemos con nuestras células y son las mismas hasta ser viejas. Las células también tienen su ciclo vital. Así como mueren las células todos los días, también produce nuestro cuerpo todos los días. Entonces se renueva nuestra sangre, no es la misma, o sea, es la misma sangre, pero con diferentes tipos de célula nuevas. Porque el vaso es una glándula, es un órgano que se encarga de fagocitar a estos elementos formes envejecidos. Ustedes me dirán, profesora, pero los envejecidos, los muertos que ya cumplieron su ciclo, ¿dónde se van? ¿Cómo lo elimina nuestro cuerpo? Lo fagocita el vaso. El vaso tiene una gran función de fagocitar todos estos elementos formes que ya están envejecidos, que llegó a su ciclo final. Y así como muere, también nace. Entonces nace en las células madres hematopoyéticas, en la médula. Y las médulas les había dicho que están dentro de los huesos más grandes que tenemos. En el omóplato, por ejemplo, el hueso del omóplato también es grande. Ahí hay, dentro de él tenemos nosotros nuestra médula, tenemos nosotros en el fémur, en la tibia, de las dos piernas, en el húmero de los brazos, en la columna vertebral. Por ahí está la médula espinal, la médula. Y en la médula misma, ahí se produce la hematopoiesis, esta función muy importante de producción de sangre todos los días. Así que si tú donas sangre, no te vas a quedar con menos. Tu cuerpo produce
igual cantidad de sangre, por ejemplo, si te sacaron un paquete globular que es 1/4 de litro, 250 mililitros, tu cuerpo sabe que has perdido ese cuarto de litro y produce en mayor cantidad para poder compensar esa pérdida. Ese es un mecanismo de compensación que no lo ordenas tú. El cuerpo sabe que tiene que mantener un equilibrio hemodinámico. Hemo es sangre, dinamia es el dinamismo de la sangre al moverse por todo el cuerpo. Ese efecto hemodinámico tiene que mantenerlo y lo mantiene con 8 litros circulando por todo nuestro cuerpo, hasta llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo, que es en las zonas más distales. Si no, se muere, si no llega sangre, porque la sangre transporta no solamente nutrientes en caso de las venas, sino también oxígeno en caso de las arterias, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, pero ustedes tienen que saber qué se produce en la médula espinal, en la médula. Y si es de la columna, se llama médula espinal. Si no, en las otras, nuestro hueso, sobre todo los huesos grandes, ahí dentro del hueso está la médula, ahí se forma. Y simultáneamente en todo nuestro cuerpo, en la médula espinal, en el hueso el omóplato, de las piernas, el fémur, la tibia, el húmero, el radio, o sea, en todos nuestros huesos grandes, ahí simultáneamente se va produciendo este fenómeno de la formación de la sangre, hematopoiesis. Entonces tenemos nosotros las células madre, llamada célula madre hematopoyética, y de ahí se va a dividir en dos. La célula madre del linfoide, de la circulación de tipo linfoide, y el otro de célula madre mieloide. Linfoide tiene que ver con la linfa, o sea, la segunda tipo de circulación, porque la primera circulación es la circulación sanguínea, la otra circulación es la linfática, y tiene que ver también con el timo. El timo es una glándula que se encuentra acá en la garganta, en el estómago, el timo, y va a producir también este tipo de células, linfocitos T, el timo. Y de ahí también va a producir estas células madre linfoides, de tipo linfoides, los linfocitos B y la célula plasmática. Células plasmáticas es el plasma que contiene cada célula, entonces la célula plasmática. Y por el otro lado tenemos nosotros la célula madre mieloide, que esto va a formar de las células mieloides, va a formar los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los megacariocitos, los monocitos, de estos monocitos, los macrófagos y los granulocitos. Entonces, cada uno tiene una función muy específica para poder formar diferentes elementos, formes que todos ellos forman parte de nuestro sistema de defensa. Entonces es como que nuestra médula produce sangre, y de esta sangre diferentes tipos de elementos formes que van a ayudar a nuestro sistema de defensa a realizar una función específica. Es como si esto fuera el ejecutivo y tuviera a sus altos mandos del ejército, de la marina, de la aviación, de la policía, igualito. Pero todos con el objetivo de ¿qué? De salvaguardar la defensa de nuestro organismo. Acá nosotros tenemos las líneas de defensa. Cuando estas líneas de defensa fallan, alumnos, viene nuestra segunda línea de defensa, porque ya atravesó la primera línea de defensa y ya el microorganismo o
el agente causal del daño de nuestro cuerpo ya está dentro de nuestro cuerpo. Entonces ahí nuestra segunda línea de defensa va a salir a salvarnos. Pero primero tenemos nosotros nuestra primera línea de defensa. La primera línea de defensa del organismo implica mecanismos físicos, químicos y biológicos que tiene el cuerpo humano. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo físico y biológico? Por ejemplo, la piel. La piel es nuestra primera barrera de defensa y la piel es un órgano más extenso de nuestro cuerpo porque nos cubre todo nuestro cuerpo. No hay una parte de tu cuerpo que no tenga piel, ¿no? Entonces la piel es un órgano mucho más extenso, es la primera barrera de defensa. Cuando se rompe la integridad de la piel, entonces estás aperturando una vía de entrada para cualquier agente agresor, sea patógeno o no, ¿no? Entonces eso, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, alumnos, para prevalecer la piel del paciente, que esté íntegra. Por ejemplo, ¿no? Un caso práctico, cuando ustedes ven, ahorita están llevando primeros auxilios, cuando ustedes ven tipos de quemadura, por ejemplo, el primer grado es un enrojecimiento, ¿no? Es una inflamación de la piel, un enrojecimiento, pero la integridad de la piel se mantiene en la quemadura de grado 1. Y la causa puede ser diversa, puede ser líquidos calientes, puede ser corrosivos, puede ser agentes físicos como el calor. El hielo también quema, así como en las cosas calientes, las cosas frías también queman. Entonces, pero se mantiene la integridad de la piel. Entonces, solamente les damos primeros auxilios para bajar la inflamación de la quemadura de primer grado. Cuando ya es mucho más agresivo el contacto que ha tenido con la piel, va a ocasionar mayor daño. Y no solamente se va a enrojecer la piel, sino también va a producir un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio es que el agente ha hecho tanto daño que las células tienen que defenderse. ¿Cómo se defiende el cuerpo? Sacando agua del espacio intersticial hacia afuera. Y cuando saca esa agua que tenemos nosotros del espacio interno hacia afuera, y va a estar encima de la piel, protegiendo a la piel. Entonces, eso es la ampolla de la quemadura de segundo grado. Cuando tú ves ampolla, eso es quemadura de segundo grado. Pero, ¿cómo se maneja primero la quemadura de segundo grado? Es manteniendo las ampollas íntegras, no reventando. Si tú revientas las ampollas, estás dejando salir el líquido extracelular, pero estás aperturando una vía de entrada para cualquier germen que puede ser oportunista y puede ingresar. Sabemos que los gérmenes alumnos no necesitan una vía de entrada grande, son microscópicos. Entonces, si tú rompes las ampollas en una quemadura de segundo grado, estás aperturando la posibilidad de que ingrese por esa ruptura, ingrese microorganismo patógeno al cuerpo del paciente y agrava su situación. Entonces, por eso es que nosotros ese fundamento lo aplicamos para mantener las ampollas firmes, no reventarlo en quemadura de segundo grado, ¿no? Porque la piel es nuestra primera barrera de defensa. Hay que mantener su integridad, o sea, que esté íntegro, sin ningún agujero, porque eso es una oportunidad para un microorganismo patógeno. Luego de eso también tenemos como primera línea de defensa las mucosas. Acá es lo que les había hablado la semana pasada, las mucosas, tanto orales como nasales. Mucosas viene que nosotros tenemos secreción, tenemos moco, que esa secreción, ese moco, es protectora de nuestra primera barrera de defensa. Por ejemplo, en las mucosas nasales,
Ahí nosotros tenemos los cilios, que son son esos vellos nasales que nosotros tenemos, que tienen la función básicamente de atrapar las moléculas muy grandes, inhaladas con el aire que nosotros inhaladas, y los cilios lo van a atrapar, no van a permitir que ingrese a nuestro cuerpo. Puede ser esas moléculas, esas partículas grandes, puede ser también el aire como el humo, la contaminación, cualquier sustancia agresiva para nuestro cuerpo, los cilios los atrapa. Por eso es muy importante, alumnos, así como nos lavamos la cara, también nos tenemos que lavar la nariz. Aunque ustedes, y si yo les pregunto, ¿ustedes se lavan la nariz? Nadie se lava la nariz porque no saben, pero espero que desde ahora sí lo hagan, porque si no han dejado que tus cilios nasales estén con la molécula atrapada, pero sin sacarlo al exterior. Entonces, cuando ustedes se hacen la higiene, por ejemplo, de la cara, también igualito, suénense con un poquito de agua, suénense la nariz. Y van a ver que todas las partículas que ha atrapado tu cilio salen en el momento de lavarlo. Y la otra forma es con un poquito, si es un poco de papel higiénico, lo envuelves y después de hacer eso, de lavarte con agua, lo puedes secar y vas a saber vas a ver lo negro que sale. Entonces esos cilios también hay que limpiarlo. Nariz hay que hacerle la higiene nasal, ¿no? Con un poco de agua y después secarlo con un poquito de papel higiénico. Entonces ustedes se van a dar cuenta que sale negro de todo lo que se ha atrapado ahí, en los cilios, que es la barrera, la primera línea de defensa nasales, ha atrapado moléculas más grandes y también ha atrapado todas las sustancias tóxicas que nosotros respiramos diariamente con la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, por la contaminación ambiental. Entonces, hay que hacerse también una higiene nasal. Y también nosotros tenemos en la boca, en la saliva. La saliva, nosotros para poder articular palabras, para comer, entonces nuestras glándulas salivales saliva todos los días y sale a nuestra mucosa oral. Y ahí nosotros tenemos, en la saliva tenemos una enzima muy importante que va a ayudarnos a que si nosotros comemos el bocado que nosotros estamos ingresando a la boca y pase después de la primera digestión, como bolo alimenticio pasa a nuestro estómago, limpio de gérmenes, entonces ahí se llama la tialina. La tialina es una enzima que nos va a proteger de que no entre con la comida algún agente patógeno, ¿no? Y luego de eso, el pH ácido del estómago. El pH ácido del estómago es gracias al ácido clorhídrico y otras sustancias más que lo van a hacer ácido. Potencial de hidrogeniones, pH, el básico y el ácido, ¿no? Entonces, en el estómago, el líquido que nosotros tenemos en el estómago es ácido. Por esta acidez, cualquier agente patógeno que ingrese a nuestro cuerpo a través de nuestros alimentos, nuestro organismo lo va a matar. El ácido del estómago lo va a eliminar y no va a prosperar, haciéndonos daño. El problema es que cuando este ácido del estómago o la flora bacteriana intestinal se altera, entonces no funciona bien y los gérmenes ahí le van a dar oportunidad de multiplicarse y van a hacer una enfermedad gastrointestinal. Entonces, ¿por qué te enfermas tú? Porque tu primera barrera de defensa no te protegió lo suficiente. ¿Por qué? Porque quizá tú no le diste también para mantenerse fuerte, que es la nutrición. La nutrición a alumnos, una alimentación balanceada, quiere decir que tienen que comer todos los días de los 5 grupos nutricionales. Es muy importante justamente para
darle fortaleza a nuestro sistema de defensa. Si no, nos va a fallar. Y si nos falla, la primera barrera de defensa ya nos va a hacer daño y cuando nos hace daño se van a multiplicar por millones los microorganismos patógenos y ahí sale a defendernos nuestro sistema inmunológico interno. Ahí están los leucocitos en sus diferentes variables, ¿no? Entonces eso es, primero, nuestra línea de defensa, nuestra primera línea de defensa. Cuando estas barreras naturales fracasan, el sistema inmunitario actúa mediante dos mecanismos. La inmunidad innata, o sea que nacemos con esta inmunidad, y la inmunidad adquirida a través de las vacunas. La inmunidad innata puede ser el calostro, por ejemplo, las inmunoglobulinas que contienen la leche materna. Entonces, eso nos ha dado inmunidad innata del nacimiento y la adquirida a través de las vacunas. ¿Cuáles son las barreras físicas y químicas? Había dicho la piel. Solo suele ser atravesada cuando presentan soluciones de continuidad. Eso es, o sea, en otras palabras, atraviesa el agente causal para hacernos daño cuando ve una piel rota, ya sea por una infección una herida expuesta, herida abierta, ya sea por una laceración de la piel, por una irritación de la piel, por una úlcera. Entonces hay apertura de la piel, no hay esa integridad y fácilmente ingresan los microorganismos. Por esa razón es que se cura la herida, se cubre con una gasa para evitar que cualquier agente infeccioso, y sobre todo lo protegemos la herida para que no ingresen microorganismos patógenos, utilizando antisépticos. El yodo povidona, por ejemplo, es un gran antiséptico que usamos nosotros cuando curamos las heridas. Entonces, como tiene un efecto prolongado, lo que nosotros llamamos efecto retardado, utilizamos el yodo povidona y cubre las 24 horas ese espacio y no permite que el microorganismo ingrese por esa vía, por esa piel lacerada. El moco también envuelve a los agentes extraños e impide que ejerzan su acción en la mucosa oral y nasal. Los cilios también, no solamente de la nariz, también tenemos cilios en la tráquea que dificultan el avance del agente agresor mucociliar con agentes sulfactantes. ¿Cuál es el mecanismo de defensa también cuando se ve agredido? Estos cilios atrapan, pero ya cuando no pueden atraparlo, tanto en la nariz como en la tráquea, se activan los mecanismos de defensa. Por ejemplo, la tos. Si una persona tose, alumnos, es un mecanismo de defensa, que ha ingresado un agente agresor y la persona tiende a toser para que lo elimine en forma espontánea. Si uno no dice, quiero toser, no, toses, porque es una respuesta neurológica de protección. Entonces la persona tose. Por esa razón es que cuando a una persona le da una enfermedad respiratoria, no le podemos dar antitusígenos. Y a los antitusígenos, o sea, medicamentos contra la tos. Los antitusígenos ya no se utiliza como terapia para enfermedades respiratorias, porque la tos se ha evidenciado que es un mecanismo de defensa. No podemos anularlo, porque mediante la tos el cuerpo se defiende en forma mecánica y quiere eliminar al agente agresor. Pero a veces la tos es persistente porque tiene ahí el agente causal y lo quiere eliminar, pero si nosotros les damos un antitusígeno, no lo vamos a bloquear esa sensación y le vamos a permitir al microorganismo que ingrese con mucha facilidad a los pulmones y haga mayor daño, ¿no? Entonces, por eso, si la persona tose, hay que dejarle que tosa. Hay que ayudarle, sí. ¿Cómo le ayudamos? Dándole líquidos
tibios para que fluidifique esa secreción, esa mucosidad, y con ello elimine al agente agresor. Lo que nosotros llamamos flema, en la flema, si nosotros lo llevamos a una lámina y lo llevamos al microscopio, vamos a encontrar en esa flema glóbulos blancos de diferentes tipos, muertos, y al agente agresor también muerto. O sea, ya se ha enfrentado en una batalla y hay muertos. Y esa secreción se llama flema. Así es que hay que expectorarlo, ¿no? Y para ello nosotros le ayudamos al paciente, a la persona, a tomar líquidos tibios para fluidificarlo más, para hacerlo más fluidos, la flema, y lo pueda eliminar. Otra forma, otro mecanismo también que el cuerpo realiza para eliminar al agente causal, porque ya ingresó a su vía respiratoria, es el estornudo. El estornudo también es un mecanismo. Nadie puede decir, yo provoco mi estornudo. Es un acto reflejo. Cuando digo acto reflejo, es acto. Ingresa el microorganismo, reflejo. Se activa el mecanismo de la tos, del estornudo, y la persona empieza a toser o estornudar. No es que tú le has dicho en forma consciente a tu cuerpo, estornuda, tose, no. Es una función netamente del sistema nervioso autónomo. Lo que nosotros no podemos permitir es no toser cuando queremos toser, porque es un reflejo bueno, y no estornudar cuando queremos estornudar. Hay personas que se tapan la nariz, quieren estornudar, se tapan la nariz y evitan estornudar. No, tienen que estornudar, porque el estornudo y la tos, alumnos, es un mecanismo de defensa. A través del estornudo y de la tos quieren eliminar al agente agresor y ustedes no lo están permitiendo, cortando la tos y cortando el estornudo. Lo que sí, hay que saber toser y hay que saber estornudar. Eso sí, nos han enseñado, ¿no? Con el codo flexionado, no con la mano, sino con el codo flexionado, y toser o estornudar para no lastimar o no contagiar a la otra persona. O sea, el estornudo y la tos, alumnos, no se deben cortar. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. El peristaltismo intestinal también. El peristaltismo son los movimientos intestinales. Cuando hay incremento de este peristaltismo intestinal es porque tú te has infectado a través de tus alimentos contaminados. El pH gástrico ha superado, o sea, ha sido más fuerte la bacteria que ingresa con tus alimentos, y el pH gástrico no lo ha podido eliminar. Entonces ahora el agente agresor va a tu circulación sanguínea a hacer daño, y como mecanismo el cuerpo lo quiere eliminar rápido por las heces. Entonces, ¿qué hace? Ordena nuestro sistema nervioso autónomo, ordena a nuestros intestinos, sobre todo el delgado, de moverse más rápido para que lo pueda eliminar con las heces líquidas, y eso se llama deposiciones líquidas o diarrea. Aumenta el peristaltismo intestinal. Ustedes no se han dado cuenta cuando están mal del estómago, comienza a hacer más ruido intestinal. Eso es el aumento del peristaltismo intestinal. Tu cuerpo está utilizando ese mecanismo gracias a tu sistema nervioso autónomo de poder eliminar con las heces al agente agresor. Por eso es que las deposiciones líquidas tienen que hacerse en el baño mismo y no en los laterales, porque ahí sale con las deposiciones líquidas, sale el agente causal de la infección. Entonces, hay enfermedades que se transmite, su cadena de transmisión es fecal oral. Fecal oral. ¿Cómo se explica eso? Que la persona que ha estado enfermo quizá ha utilizado el inodoro y no ha eliminado sus heces en el mismo inodoro, sino alrededor.
y tú ingresas o ingresa un niño, se coge del borde del inodoro o hace alguna manipulación, pero tiene contacto con ese inodoro que está contaminado, no se lava las manos y puede agarrar un alimento y se pasa y se lo come. Esa es la transmisión de las GECAS en su mayoría, de enfermedades gastrointestinales. Su cadena de contagio es fecal-oral. Fecal del enfermo, oral del siguiente huésped. Entonces, ¿cómo cortamos esa cadena de contagio? Lavándonos las manos. Ahí cortamos. Y si es con abundante espuma y 30 segundos, como nos han enseñado, ¿no? Cortamos la cadena de contagio. Entonces, se quedan las deposiciones líquidas, se pasa al desagüe y ya ahí mueren los microorganismos patógenos. Pero su cuerpo aumenta los movimientos intestinales, llamado peristaltismo. Aumenta para que en poco tiempo lo pueda eliminar. Entonces, aumenta también pierde ahí el cuerpo, ¿qué va a hacer? Pierde porque tiene que hacerlo líquidas las deposiciones, porque si lo hace sólida, se va a demorar más tiempo en eliminarlo. El cuerpo jala del espacio extracelular agua y lo manda al sistema digestivo, aumenta los movimientos peristálticos y las heces se hace líquida y esos son las deposiciones líquidas. ¿Ves? O sea, nuestro cuerpo es maravilloso, alumnos. Utiliza su primera barrera de defensa. Después ya cuando falle esta primera barrera de defensa, ya entra la segunda barrera de defensa, que es nuestro sistema inmunológico. Entonces seguimos. Otra línea de defensa que está en la primera línea está el pH ácido del estómago, de las lágrimas, de la orina y de la vagina. Ahí está nuestra flora bacteriana en diferentes partes. En el estómago tenemos nosotros con el ácido clorhídrico, que tiene un pH ácido, lo va a eliminar con mucha facilidad el microorganismo que ingresa a través de los alimentos. Las lágrimas también, ustedes dirán, ¿para qué nos sirven las lágrimas? Para ponernos tristes y llorar, no. Así no lloremos, nuestros ojos tienen que estar húmedos. ¿Y cómo estimulamos a que se mantengan húmedos? Con el parpadeo. Por eso es que alumnos tenemos que parpadear, no se pueden quedar con el celular así, como zombies. Minuto tras minuto están así, con los ojos abiertos y con el celular. No, tienen que parpadear, porque todo equipo electrónico emite ondas electromagnéticas, que eso, por la exposición prolongada, hace daño a nuestro organismo a través de los ojos. Entonces tenemos nosotros a las lágrimas como protectoras de algún agente infeccioso. No se han dado cuenta cuando ustedes, o sea, para mantenerlo húmedo a los ojos y pueda hacer esa función también de visualización, necesitamos a las lágrimas. No se han dado cuenta que en algún momento ustedes se les ha entrado un agente extraño a sus ojos, ya sea un mosquito, ya sea polvo, y qué cosa han hecho como primer mecanismo de defensa, han comenzado a parpadear. Y han comenzado a parpadear tan rápido para que el ojo las glándulas lacrimales puedan producir mayor cantidad de lágrima para que la lágrima lo pueda eliminar al agente extraño. Entonces, ese es un mecanismo de defensa. ¿Tú lo has pensado hacer? No. Esa es una respuesta automática de nuestro sistema nervioso central. Entonces, comienzas a parpadear y comienzas a llorar, pero no lloras por un sentimiento, sino lloras porque se te metió algún cuerpo extraño a tus ojos
Y el mecanismo de defensa es que comienza a producir más lágrimas de lo normal para que ese aumento de lágrimas lo puede eliminar al agente agresor, ¿no? En la orina también, el pH de la orina es ácida y nuestra primera barrera es que si ingresa por nuestro meato urinario algún agente patógeno, como es ácida el pH de la orina, lo va a eliminar. Pero si es que es un agente muy agresor, muy virulento, se va a romper esta barrera de defensa y se va a multiplicar muy rápidamente y va a presentar los signos y síntomas características de una ITU, infección del tracto urinario, ¿no? Entonces vas a tener infección urinaria. Y también en la vagina las mujeres. Por eso es que nuestra flora bacteriana vaginal, nosotros tenemos que mantenerlo. ¿Cómo debilitamos esa flora? Al momento de bañarnos utilizamos nosotros el jabón, pero ese jabón que utilizamos tiene que ser para nuestro cuerpo. No podemos utilizar para hacernos la higiene íntima femenina. No, porque ahí el componente del jabón tiene un pH básico y el pH vaginal es ácido. Cambia su, eh, eh, su pH de la vagina y ahí sí lo debilita y fácilmente ingresa y nosotros hacemos vaginitis. Y sobre todo los más oportunistas son los hongos. O sea, el 99% de las vaginitis es por hongos. Solamente 1% puede ser por un virus o por un parásito, pero la mayor causa de infección vaginal es por hongos, porque hemos debilitado el pH vaginal al utilizar un jabón con un pH básico. El pH vaginal es ácido, entonces ahí estamos cambiando y debilitando y fácilmente nos infectamos. Así es que no hay que hacer. Lo más recomendable es que nos lavemos solo con agua. Al momento de enjuagarnos, o sea, nos jabonamos todo, ¿no? Nuestro cuerpo y después al momento de jabonarnos, al último nos hacemos el aseo perineal. O de lo contrario, en el mercado también hay. Si quieren, pueden comprar unos champú especialmente para lavado vaginal, ¿no? Si quieren esa opción o si no, solamente con agua. Y al final, cuando nos enjuagamos, te enjuagas todo, tu cabello, tu cuerpo y al final te haces el lavado solo con agua del lavado vaginal. Si no, vamos a alterar el pH vaginal y si te da vaginitis no solamente es por mala higiene, sino también es por exceso de higiene porque hemos utilizado mal el jabón que ha cambiado el pH vaginal. También tenemos nosotros como primera barrera de defensa a las sales biliares. Estas sales biliares que tienen un pH ácido, sales biliares es la bilis. Esta bilis que produce el hígado se almacena en la vesícula biliar y esta bilis, por su pH tan ácido, nos ayuda a metabolizar las grasas, pero también sirve de protector por el pH ácido que tiene. Los ácidos grasos también, los lisosimas también, las lágrimas, por ejemplo, en los lisosimas, moramidacina, se llama esta sustancia, que son los lisosima, que están en las lágrimas, en la saliva, en el moco, ¿no? Que son unas sustancias protectoras que van a actuar cuando ven a un agente agresivo, no solamente microorganismos, sino agente físico, agente químico. También nosotros tenemos en el esperma, o sea, en los hombres también, ¿cuál es su barrera de defensa protectora? Está contenida en el semen.
En el semen hay la beta-lisina, y el cual les va a proteger también de algún agente infeccioso. Y esta beta-lisina es producida por las plaquetas. Lactoperoxidasa